¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Tos, estornudo, el popular catarro, moco, voces congestionadas son algunos de los efectos del invierno, del frío y de las enfermedades que lo acompañan. Las infecciones respiratorias agudas, ¿por qué se producen? ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se deben tratar? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Se pueden prevenir? De eso vamos a hablar hoy aquí con nuestro especialista, así que vayan alistando ya sus comentarios y preguntas para que conversemos esta noche de las infecciones respiratorias agudas, que pueden ir desde un resfriado muy común hasta complicaciones mucho, pero mucho más graves. Así comenzamos En Directo. Muy bien, ¿qué síntomas tienen las infecciones respiratorias? Eso precisamente salimos a la calle a preguntarle a la gente y esto fue lo que nos dijeron. Así vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Cuando tengo una infección respiratoria siento que me arden los ojos, estornudo y siento como dolor de cabeza. Que te falta el aire, que no soportas el calor, sientes mucha fatiga, los pulmones como que muy cerrados. Los síntomas, pues es lo que me ha pasado a mí, ha sido en algunas veces dolor de cabeza, me duele el pecho, me lagrimean los ojos, tos. Se le da a uno la respiración. Cuando tengo una infección, pues se me tapa la nariz, tengo mareo, los ojos llorosos. Dificultad al respirar, fiebre, muchísima congestión en la cara, dolor en la cara, dolor de garganta, básicamente, estornudos. Muy bien, 6 de la tarde, 32 minutos, y para hablar de este tema me acompaña hoy Franklin Prieto Alvarado. Él es director de Vigilancia y Análisis de Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Doctor Franklin, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en directo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, ahí escuchamos a la gente, ¿no? Lo que la gente, digamos, el concepto, la opinión, lo que la gente piensa de las enfermedades o infecciones respiratorias, cuáles según ellos son como los síntomas, y usted nos dirá si la gente, ¿será que sí acertó o no acertó? ¿Qué tan cerca estuvieron ellos de decir realmente si son las señales y los síntomas? Yo creo que la diferencia grande entre lo que la gente opina es que olvidan que los síntomas en los niños pueden ser preocupantes. Lo que nos manifestaron fueron cosas que se pueden manejar perfectamente con cuidados en casa. Entonces quizá nuestra voz de alerta o nuestro llamado está más hacia lo que puede pasar en un niño menor de 5 años cuando tiene algunos síntomas. Muy bien. Hoy estamos aquí en nuestro programa conversando precisamente de esto, infecciones respiratorias agudas, cómo las podemos prevenir, si es que se pueden prevenir, y también cómo debe ser su tratamiento. Los invito a que participen ya de nuestro programa y está apareciendo ya nuestra línea telefónica 457-8300 y marcan la extensión 5225 y 5226 para que nos hagan sus preguntas. Bueno, antes de ir a la línea, porque ya comenzó a moverse nuestra línea telefónica, doctor Franklin, yo quiero que pongamos un poco el tema también en contexto, ¿no? Lo que yo decía al comienzo. ¿Qué tipo de infecciones respiratorias hay? ¿A qué se le llama una infección respiratoria? ¿Qué es eso? Para comenzar a hacernos una idea de lo que estamos hablando. Si todos recordamos nuestras clases de colegio, el aparato respiratorio tiene unas partes. Tenemos una parte superior o alta y una parte inferior o baja. Cuando la infección es superior es cuando nos afecta desde la nariz, la garganta, posiblemente la laringe, la tráquea. Cuando ya llega a las partes más inferiores puede afectar los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Entonces, dependiendo mucho hasta dónde llegue la infección o hasta dónde se puede presentar la colonización del bicho como tal, es donde se presentan los síntomas, ¿sí? Entonces hablamos de infecciones respiratorias altas y infecciones respiratorias bajas. Muy bien, esos son como los dos tipos de infección. Los dos tipos grandes de infección, sí, señora. Muy bien. Vamos inmediatamente a la línea de producción. Muy bien. Hola Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está mi señora? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Mire, días pasados, cuando estuve en Carmen de Apicalá, sentí como una ansia de no poder respirar. Sentí mucha mucosidad, qué pena,
sentí unas ganas de que me faltaba el aire. Entonces eso es el factor clima de Bogotá para Carmen de Apicalá, porque a veces he sentido esos bajos de respiración, a veces aquí en la casa, que me suceden muchas cosas, una asfixia. Con esos calores, qué pena, con estos calores que están haciendo en Bogotá, pues eso no le afecta la respiración, pero cuando estuve ahí en vacaciones me afectó mucho, o sea, no podía, porque con un calor que estaba haciendo ya en Carmen de Apicalá. Esa es mi inquietud. Muchísimas gracias y excelente su programa. Te felicito, gracias. No, Álvaro, gracias a usted por comunicarse con nosotros hasta ahora aquí en directo de Canal Capital. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo con respecto a las infecciones respiratorias. En este caso, él digamos, nos cuenta su caso en particular cuando estuvo en Carmen de Apicalá y dice que, bueno, esa falta como de aliento, como de respiración, ¿tiene algo que ver con el tema climático, con el clima de la ciudad? Generalmente cuando bajamos más al nivel del mar, nuestra capacidad respiratoria mejora, o sea, podemos de alguna manera aliviar muchos de nuestros síntomas respiratorios. De hecho, era un remedio de abuelo, ¿no? Los abuelos cuando se sentían mal iban directamente a tierras muy calientes, muy cálidas. Posiblemente el señor está al frente de un problema diferente, no podemos estar hablando de una infección respiratoria, sino podemos hablar de alguna restricción que tenga ya de su función pulmonar y sería muy recomendable que asistiera al médico en lo próximo. Bueno, doctor Franklin, ¿qué causa una infección respiratoria? Porque sabemos que hay como unos agentes internos y externos. Sí, o sea, primero hablamos de una infección, sí, ¿cierto? Entonces las infecciones son causadas por diferentes tipos de organismos, o sea, podemos tener virus, bacterias y parásitos. La mayoría de las infecciones respiratorias agudas son causadas por virus, especialmente en niños. En los adultos algunas bacterias pueden producir y es muy raro que los parásitos produzcan infecciones respiratorias agudas. Eso es lo primero que debemos tener claro. Lo segundo es que hay unos factores que facilitan que se dé la infección. Algunos de ellos se hacen parte como de nuestro domicilio, o sea, cosas que pueden ocurrir en nuestro domicilio, como cocinar con leña, como no tener buena ventilación, como tener hacinamiento, que a veces es una dificultad para nuestras comunidades, vivir muchas personas en el mismo cuarto, eso facilita mucho la transmisión de las enfermedades. Hay algunos factores externos que tienen, más que factores externos, factores propios de las personas que tienen que ver sobre su capacidad de defensa, sobre su nutrición, sobre el hecho de haber recibido lactancia materna en el caso de los niños, sobre el hecho de no tener otra enfermedad concomitante. Y hay algunas cosas que tienen que ver con la contaminación del aire, tienen que ver con el hecho de tener contacto con otras personas infectadas. Esto es una cosa muy importante porque uno a veces cree que solo, digamos, cuando salimos a la calle, la contaminación, si hay una persona que está al lado de nosotros que está fumando, es decir, siempre como que le achacamos el tema de alguna infección respiratoria a lo que pasa afuera y realmente adentro también, es decir, en esos lugares que nosotros frecuentamos, puede ser la oficina, ¿verdad? El trabajo, nuestra casa, también debemos tener algunas precauciones. Claro, creo que hay una cosa muy importante, cuando uno tiene síntomas respiratorios debe pensar en el otro. Entonces muchas veces como que desestimamos, o sea, pensamos que no nos va a pasar nada. Y no solamente debemos pensar en eso que no nos va a pasar a nosotros, sino lo que debemos hacer por prevenirle la enfermedad a otros. Bueno, ¿quiénes son los más afectados? Los más afectados son los menores de 5 años, especialmente los menores de 2. Los mayores de 65 años y hay unos grupos especiales que suelen afectarse mucho de ciertos virus. Algunos de ellos son las personas que tienen inmunocompromiso, como las personas que tienen VIH o que tienen diabetes, las personas obesas, las mujeres embarazadas y los trabajadores de la salud. Son como los grupos que uno podría caracterizar de manera general como grupos de riesgo. Muy bien. Tenemos a esta hora una pregunta de la calle, de un televidente, así que vamos a ver qué está preguntando la gente. ¿Qué cuidados debo tener para cuidar mis pulmones y no padecer una infección respiratoria? Bueno, doctor Franklin, ¿qué cuidados debemos tener? Hay muchas cosas. O sea, la primera es una alimentación saludable. La alimentación definitivamente es clave para cualquier proceso de protección de mis defensas. Lo segundo es hacer actividad física. La actividad física mejora mucho la capacidad pulmonar y eso ayuda mucho en que en un momento de una posible invasión de un bicho uno pueda expulsarlo con más facilidad. Lo otro tiene que ver con algunas medidas como lo que mencionaba antes. Si yo estoy cerca a una persona que está tosiendo o que tiene síntomas, pedirle que use tapabocas. O que si va a estornudar, lo haga en el borde de su codo y no lo haga contra mi persona.
que la persona no fume al lado porque eso facilita que los síntomas se me aumenten o que me pueda irritar en términos de la defensa, porque mi aparato respiratorio tiene un sistema de defensa propio, ¿sí? Tiene unos pequeños pelitos que nosotros no vemos, obviamente, que comienzan en la nariz, o sea, la nariz tiene unos pelitos y su función es básicamente eso, proteger el aparato respiratorio. Sí, y además pasa también mucho, doctor Franklin, con esas cosas, las actividades que hacemos todos los días. Por ejemplo, cuando uno, usted me corregirá, cuando uno va, se sube por las escaleras eléctricas, siempre, no, todo el mundo obviamente agarra ahí el pasamanos. Y cuando llevamos a nuestros hijos al parque, como tener también como ese tipo de precauciones, porque a veces, bueno, tocamos todo lo que está, digamos, en nuestro entorno, a nuestro alrededor, de pronto nos pasamos la mano por la cara y ahí ya se puede, ¿no?, tomar el virus. Claro, que creo que has tocado una cosa que es muy importante y es que el lavado de manos, a pesar de que uno piense, pero que tiene que ver las manos con todo este tema, el lavado de manos se ha visto como una de las acciones más efectivas para prevenir la transmisión. Más incluso que el uso del tapabocas o que el estornudar, como ya mencionaba. Muy bien, vamos a la línea con Alexander. Hola Alexander, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te escuchamos. Es que me llamó la atención mucho el tema del día de hoy. Se presenta lo siguiente: de repente me cogió un dolor de pecho, me incomoda respirar, parece que tuviera como una esponja en vez de pulmones. Me gustaría saber por qué se produce eso. Muy bien, Alexander, gracias por comunicarte con nosotros. Al igual que el comentario de la anterior persona que nos hizo una pregunta, esto ya puede corresponder a otra cosa, no estamos hablando tanto de una infección respiratoria. La persona puede tener hasta un problema osteomuscular en la cual tiene una irritación de las uniones de los cartílagos con el hueso de la costilla y eso produce unos síntomas muy parecidos. Lo otro es que pueda tener algo más grave, que tenga una lesión en piel o una lesión en la superficie del pulmón que necesite una atención oportuna. Entonces la recomendación para nuestro televidente es que consulte a su médico lo más pronto posible. Sí, ahora que la gente nos está hablando de síntomas, digámosle entonces a la gente, doctor, ¿cuáles son esos síntomas o esos signos generales que uno puede comenzar a sentir, sea en este tipo, ¿no?, de infecciones que habíamos dicho que afectan las vías respiratorias altas, que son, ¿no?, la nariz, la garganta, tráquea y bronquios, o también las bajas como pueden ser los pulmones? ¿Cuáles serían entonces esas señales para prender las Entonces nuevamente alertas? hagamos la diferencia entre los dos grupos de edad. Sí. Cuando son pequeños, menores de 5 años, debo tener en cuenta algunas cosas porque pueden ser sutiles para una mamá o para un papá, más para un papá que una mamá, pero algunas cosas como el esfuerzo para respirar, el espacio entre las costillas se vuelve más notable, el espacio aquí arriba de la clavícula también se ve más notable, el niño tiene que respirar más veces, la fiebre no le cede con las medidas locales. Respira más veces, respira más rápido. Más rápido. El niño deja de comer, el niño deja de ser tan activo como era habitualmente, se pone irritable. Esos son signos de alarma cuando estamos hablando de un niño. Cuando estamos hablando de un adulto, estamos hablando principalmente del hecho de que tiene dificultad para respirar, que le cuesta mantenerse activo o mantenerse alerta, que pueda necesitar también respirar más veces. Esas cosas hacen o se convierten en signos de alerta para los adultos. Bueno, nosotros veníamos hablando siempre que lo que yo dije en la presentación, doctor Franklin, que puede ir desde un resfriado común hasta una complicación mucho más grave. Cuando nosotros hablamos de una complicación más grave, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, esto que puede ser un resfriado, una tos, ¿verdad?, que viene acompañado de moco o dolor en la garganta, en fin, este tipo de síntomas que pueden comenzar con un resfriado común y corriente, ¿a dónde puede llegar? Ok, entonces lo primero es que se puede convertir en una neumonía, es decir, se puede convertir en una infección respiratoria baja. Si la infección progresa rápidamente, la persona puede perder su capacidad para respirar, entrar en una falla respiratoria y es lo que hace que necesite cuidado especializado. Hay una segunda vía y es que puede ocasionar una infección generalizada y especialmente infecciones neurológicas, infecciones cerebrales. Eso puede ser ocasionado principalmente por bacterias, aunque hay algunos virus que también pueden presentar este tipo de características. Hay una cosa que la gente suele hacer, doctor, cuando a veces no le prestamos atención a esto y es automedicarnos, ¿cierto? Es una cosa muy, muy común. Y una pregunta muy común es una pregunta muy común es si las infecciones respiratorias se deben tratar
tratar con antibióticos? Eso lo vamos a responder después de nuestras redes sociales, porque quiero ir inmediatamente con Gustavo, que está allí listo, con los comentarios y las preguntas que la gente siempre nos está haciendo allí en redes sociales. Gustavo, adelante. Buenas noches, Luz, buenas noches para nuestro invitado y por supuesto nuestros televidentes que nos acompañan ahí fielmente todas las noches en el directo de Canal Capital. Recuerde participar en nuestras redes sociales usando la etiqueta En Directo Capital, en la cuenta de Twitter @Canal Capital y por Facebook Live. Vamos con nuestro primer televidente, que es @Andrea Almerales. Ella nos pregunta: ¿puede la medicina natural combatirlo o prevenir las enfermedades respiratorias? Las personas alérgicas a los antibióticos u otros suelen padecer mucho. Me gustaría una respuesta. Andrea, gracias por participar con nosotros en el directo de Canal Capital. Por supuesto, nuestro experto más adelante responderá a tu pregunta. La invitación es para que sigan ahí conectados con nosotros y participando en nuestras redes sociales. Recuerden, utilicen la etiqueta En Directo Capital. Vamos con nuestro siguiente televidente, que es @Leduard. Él nos pregunta: ¿qué tanto afectan las mascotas a las personas con enfermedades respiratorias? ¿Mito o realidad? Nuestro experto nos responderá. Pues siempre dicen, no, que el pelo del gato, que el pelo del perro. Pues bueno, nuestro experto más adelante responderá a estas preguntas. Nuestro siguiente televidente es @Jorge Díaz. ¿Se pueden hacer lavados nasales? Muy buena pregunta. Sigan participando ahí con nuestras redes sociales, @Canal Capital, Facebook Live. Aquí en tiempo real nosotros responderemos sus preguntas, opiniones. Si tiene alguna duda, si quiere contarnos un caso de un familiar o su caso particular, aquí en Canal Capital responderemos su pregunta. Nuestro siguiente televidente es @Camila Tibocha. Ella nos pregunta: ¿cómo afecta el cambio drástico del clima en esta enfermedad? Bueno, sigan participando ahí conectados en el directo de Canal Capital, aquí en vivo, en tiempo real. Nosotros responderemos sus preguntas. Envíenos sus preguntas a través de Facebook Live, nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Y recuerden, siempre usando la etiqueta En Directo Capital. Muy buena noche, Luz Helena. Continúe con nuestros invitados. Claro que sí, Gustavo. Aquí estoy con el doctor Franklin, tomando nota de unas preguntas bien interesantes. Vamos a comenzar a responderlas, doctor. Una de ellas tiene que ver con el tema de la medicina natural. ¿Qué podemos tomar? ¿Cuál sería el tratamiento si no queremos hacer uso de la medicina tradicional? Primero, si no tiene signos de alarma, como los que ya mencioné, la persona puede ser tratada perfectamente en casa. Incluso hay una recomendación especialmente para los niños que si no presentan estos signos, no los lleven a los servicios de urgencias. Porque ¿qué ocurre? El niño va con un resfriado común y en la sala de urgencias tiene otras personas que sí tienen este tipo de infecciones y se las pueden transmitir. Porque uno puede tener el resfriado sin tener ningún virus, o sea, sin tener ningún tipo de infección. Entonces, ¿cuáles son los cuidados caseros? Entonces, los cuidados caseros incluso son recomendaciones internacionales de tomar un caldo de pollo. Sí. El caldo de pollo hidrata rápidamente y tiene una característica de mejorar fácilmente a las personas. El uso de infusiones. El uso de infusiones también está recomendado especialmente en aquellas personas que tienen mucha tos. Y en algunos casos esas infusiones acompañadas de miel funcionan adecuadamente. Entonces, en general, si no se presentan signos de alarma, los cuidados caseros son fundamentales. ¿Y remedios naturales, por ejemplo? Hay unas recomendaciones. Es decir, hay unas plantas que son también, ¿no?, que son antiinflamatorias y sirven para... El jengibre es muy utilizado para estos fines, pero nuevamente, si no hay signos de alarma. Entonces, cualquier infusión aromática, cualquier uso de la miel puede ser muy positivo en términos de la recuperación y sobre todo de mejorar la comodidad del paciente. Pero si hay signos de alarma, inmediatamente hay que consultar al médico. Muy bien. Otra de las preguntas que nos hacía uno de nuestros seguidores, de nuestros tuiteros, era las mascotas, la relación entre mascotas y las enfermedades respiratorias. Entonces, las personas con asma pueden ser más vulnerables a sufrir infecciones respiratorias. Entonces, si yo tengo asma, uno de los desencadenantes es el polvo, otro de los desencadenantes pueden ser los pelos de los animales. Algunas personas sin saberlo pueden ser alérgicos a este tipo de materiales. Entonces, una persona cuando tiene contacto no es que el animal le transmita la infección respiratoria aguda directamente, sino que le facilita o le disminuye su capacidad de defensa. Muy bien, doctor. Teníamos acá, sí, bueno, esas fueron como las 3 preguntas de nuestros seguidores, como las más destacadas, digamos. Hoy estamos aquí hablando en directo de Canal Capital, precisamente sobre este tema, las infecciones respiratorias agudas, cómo las debemos tratar. Ya estamos aprendiendo aquí con nuestro especialista sobre este tema, cuál es el tratamiento que se le debe dar. Y ahora vamos a hablar sobre la prevención. ¿Se pueden prevenir? ¿Hay algo que se puede hacer para, bueno, obviamente para que no nos tome por sorpresa una infección respiratoria aguda? Doctor Franklin.
sea, lo primero es, nuevamente, menores de 5 años. Sí. El niño antes de los 6 meses debe recibir exclusivamente lactancia materna. La lactancia materna tiene un poder protector para las infecciones respiratorias y en general para todas las infecciones. Eso es básico. Lo segundo es buena alimentación. Un niño bien alimentado, un adulto bien alimentado es menos probable que vaya a desarrollar las formas graves de las infecciones respiratorias. Ahora hay otras medidas adicionales. El gobierno nacional a través del programa ampliado de inmunizaciones ha incluido la vacuna de influenza, que es uno de los posibles agentes que puede causar la infección respiratoria aguda. Los niños entre 6 y 23 meses deben ser vacunados con la vacuna de influenza y los adultos mayores de 65 años, que como lo mencionamos antes son grupos de riesgo. En algunos grupos ocupacionales, como en los trabajadores de la salud, las administradoras de riesgos laborales suelen vacunar a las cohortes de trabajadores. Eso también facilita disminuir el número de personas que tienen el riesgo de sufrir infecciones respiratorias que estén relacionadas con influenza. Sí, muy bien. Vamos con una pregunta de un televidente a esta hora aquí en directo. ¿Por qué ahora actualmente los niños nacen con tanta dificultad respiratoria? ¿Debido a qué es? Bueno, ¿cuál será la causa? Hay varias cosas, o sea, más que nacer con dificultad respiratoria, creo que pues estamos en un ambiente, los ambientes de ciudad son ambientes altamente contaminados y la exposición a esa contaminación hace que los niños se afecten fácilmente. Lo segundo es que también hay el extremo, ¿no? Tenemos a veces mecanismos de sobreprotección que hace que los niños no se enfrenten a los peligros comunes. O sea, el niño es importante que tenga una exposición a los riesgos comunes porque si no, no va a adquirir las defensas suficientes para poder luchar contra infecciones mayores. Y lo tercero, la lactancia materna, eso es radical. La lactancia materna es una preocupación para el gobierno nacional porque ha habido una disminución importante en el número de meses promedio que una mujer lacta a su hijo. Hemos pasado de 2.4 meses a casi menos de 2 meses y eso definitivamente afecta la capacidad del niño de responder a una infección respiratoria aguda. Muy bien, quiero saludar a la gente que nos sigue siempre a través de nuestra señal en vivo, a través de Facebook Live. Aquí tengo a Jefferson Cetina. Él dice: el agua de jengibre todos los días es un excelente preventivo y potenciador del sistema inmunológico. Por cada vaso de agua poner 3 rodajas de jengibre a hervir. Una vez esté hirviendo, aquí nos da la receta completa, genial. Una vez esté hirviendo, apagar y dejar reposar. Se puede tomar caliente con azúcar o miel, se puede tomar frío sin azúcar ni miel. Con esto no vas a sufrir de resfriados ni gripas y te cura hasta una infección de orina. Es efectivo, digamos, bueno, él dice, digamos, no a las pastillas de las farmacéuticas. Esto es el comentario de Jefferson Cetina y aquí Ubita Castaño también a través de Facebook Live y nos pregunta: doctor, ¿una mujer embarazada puede tomar infusiones? Sí, una mujer embarazada puede hacerlo sin ningún problema. Finalmente de lo que estamos hablando son de infusiones comunes. Ya infusiones que tengan un nivel de toxicidad es importante que se haga la consulta. Infusiones de cosas que no son habituales en nuestro entorno. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento entonces que se debe llevar a cabo para evitar, ¿no? Para ya una vez tengamos o para evitar una infección respiratoria aguda? De eso vamos a hablar después de la pausa. Hacemos una pausa muy breve. Antes de esta pausa, el dato. Nuestro dato de hoy dice lo siguiente: de las infecciones respiratorias agudas, la neumonía aporta la mayor mortalidad, especialmente en los menores de 1 año. Esto según el Observatorio Ambiental de Bogotá. Hacemos un corte pequeñísimo y regresamos. Este es el comienzo del camino a la gloria de los futbolistas bogotanos. 0-0 el partido, tiro libre en la mitad de la cancha, van a cobrar el tiro libre de Murte. ¡Gol! Liga de Fútbol de Bogotá, solo por Canal Capital. Muchas mujeres son sacrificadas en sus hogares.
Necesitamos muchos hombres que quieran cambiar esta situación. Para reducir el maltrato hacia la mujer, el hogar también es nuestra responsabilidad. Bogotá es una ciudad que tiene enormes retos en materia de movilidad, de seguridad, pero también de salud, de educación y de oportunidades. Para las mujeres, sin lugar a dudas, se está librando una lucha muy importante en materia de equidad. Pero la clave de todo esto es que podamos generar una verdadera cultura ciudadana, donde todos quepamos, donde todos nos sintamos cercanos, y en eso es clave la cultura ciudadana. Opina Bogotá está contigo en cualquier lugar, por medio de nuestras plataformas digitales. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche, ustedes tienen una cita con la creatividad y el talento de los mejores trabajos audiovisuales, hechos por productores aficionados, universidades, empresas y fundaciones. Video Capital, el único espacio de la televisión pública en donde el arte audiovisual tiene una plataforma de visibilidad y crecimiento. Envíanos tu producción audiovisual a tu videocapital@canalcapital.gov.co. Niños de biberón, niños que van a la escuela, niños que no son tan niños. El señor del rincón, la señora de la fila, usted también, abuelita. Presten mucha atención que sin demora ni rodeos, aquí principia la historia del profesor Don Fideo. Era el profesor Fideo gordo, abultado, orondo como un gigantesco melón. ¿Como un gigantesco melón, digo? ¡Ja! Me quedo corta. Redondo, redondo como un bombo era. Todos en el pueblo reían de su luminosa figura y él la paciencia perdía. Era un tipo sin correa, incapaz de soportar burlas de su gordura. En uno de sus arrebatos más corridos que una mona, prometió eterno encierro dentro de su caserón. Soy Laura Elena Castrillón Maecha y soy actriz. Estoy enamorada del teatro, me encanta actuar y esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Mi interés por el teatro comenzó desde los 8 años. Yo hacía obras de teatro en el colegio. Me encantaba mucho, ya fue cuando se me dio la oportunidad de entrar al clan. Yo soy una hoja en blanco. Si me aprendo un papel, tengo que volver a quedar en blanco. Y así sentirse libre y sentir que vengo y lo hago con amor y que sé que eso es lo que yo quiero y lo que me gusta, lo que realmente me apasiona. Yo estoy estudiando actuación en una academia. Ya voy para segundo semestre, es una gran oportunidad porque aprendo demasiadas cosas, uno como actriz nunca termina de aprender. Se acaba de jubilar y nos ha donado la carretilla que ya usaba en su tienda. También me gusta repasar mis libretos para ademanos. Niños que van a la escuela. Contra la pared, de una vez así voy ejercitando mi cuerpo. Y no solamente así, sino de diferentes maneras. Voy también diciendo mi libreto y voy ensayando y así lo hago en mi casa. Pues el profesor del clan, el profesor Juan Carlos Rocha, se enteró que había un casting. Bienvenida Laura, ¿leíste el libreto? ¿Lo recibiste? Sí, para un largometraje. Él nos llevó a todos mis compañeros del grupo, que éramos como 15. Después, uno por uno, nos hizo la entrevista. Y ya, y me dijeron que me llamaban si quedaba escogida. Y así fue. Te ayuda, se lo aseguro que va a salir libre. Pues toda mi vida he hecho teatro. Fue un poco complicado pues llegar a estar frente a una cámara porque nunca había estado. Pero pues la escogí muy rápido, la verdad, y me encantó. Una experiencia única, viví cosas inolvidables. Mi sueño más grande como actriz es llegar a la vida de muchas personas, demostrarle que uno es capaz de llegar lejos si uno se lo propone y que nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para uno soñar, para proponerse algo porque si uno se lo propone lo puede lograr. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La palabra cándido significa blanco. De ahí que se denominara candidato a una persona que se vestía de blanco para indicar que su vida era intachable y que sus electores podían confiar en que si lo elegían,
podían desempeñar un puesto público dando tranquilidad a los demás porque eran honrados y respetuosos. Tener esa vestidura blanca significaba que tenían que impregnarse de cal o de albayalde. Las votaciones del país quieren tener buenos candidatos, que los podamos examinar todos y nos den tranquilidad, porque su conducta y su hoja de vidas es totalmente limpia. Pensémoslo y pidámosle a Dios nos ilumine para que elijamos a los mejores candidatos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, 7 de la noche, 1 minuto. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Hoy hemos querido conversar sobre las infecciones respiratorias agudas. ¿Qué hacer si su hijo tiene, por ejemplo, una infección respiratoria? ¿Qué podemos hacer para prevenir gripas, resfriados, tos, influenza y evitar, obviamente, contagios? ¿Cómo podemos identificar los síntomas de una infección respiratoria? Bueno, esas son las, digamos, las dudas que le estamos planteando a nuestro especialista y para pues, saber un poco más sobre este tema, cómo lo podemos tratar. Quedamos allí como pendiente de algunas cosas, pero yo quiero ir a la línea a esta hora con Luis Guillermo. Hola, Luis. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Luz Helena. Quería preguntarle al doctor, mi hija sufre de asma y ella tiene una mascota. ¿Eso la afecta? Es un beagle. Quisiera saber cómo la afecta. Creo que sí. Sí. Todo animal que tenga, que pueda arrojar pelos, depende mucho si la persona tiene susceptibilidad o es sensible a ese tipo de sustancias. O sea, finalmente muchas de las recomendaciones que se hacen a las personas con asma es que disminuyan el nivel de contacto que tienen con este tipo de sustancias. Es posible que en un estado natural ella no tenga problemas, pero es importante que lo valoren muy bien qué ocurre cuando el perro está y qué ocurre cuando el perro no está, porque eso les puede dar luces si les puede afectar o no. Bueno, doctor, quedamos pendientes con el tema del tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento para una infección respiratoria? Nuevamente, estamos hablando de menores de 5 años y los adultos. Siempre hay que especificar. Siempre hay que especificar. Entonces, cuando estamos hablando de menores de 5 años y un niño que está en la casa, que no tiene los signos de alarma, lo primero es que los antibióticos no son necesarios. ¿Por qué no son necesarios? Porque ya mencionamos que el 95% de las infecciones son causadas por virus. Y a los virus los antibióticos no les sirven. Lo segundo es que hay que manejar la fiebre. Y la fiebre significa no dejar que el niño tenga una elevación importante de la fiebre. ¿Y eso qué significa? Medidas generales, pañitos, usar algunos medicamentos que sirven para reducir la fiebre. Lo tercero es alimentación. Hay que asegurar que el niño coma. Lo cuarto, que tome líquidos. Lo quinto, no darle remedios para la tos. ¿Por qué no darle remedios para la tos? Porque la tos es una defensa. Entonces, en lo posible, lo que hay que hacer es algunas medidas que le provoquen confort, como lo que mencionábamos de las aguas aromáticas con un poquito de miel. Es decir, el famoso jarabe. Sí, los jarabes no son necesarios, excepto que sean jarabes que estén en base a miel o incluso las soluciones de jengibre que antes un televidente nos compartía. En el caso de los adultos se controlan muy bien con medidas generales. Manejo de la fiebre, hidratación todo el tiempo y los calditos, ¿cierto? En el caso que presenten los signos de alarma, no automedicarse, inmediatamente ir al médico. En el caso, ahora que usted dice signos de alarma, ¿cuándo necesita un bebé o un niño, doctor Franklin, un menor de edad, atención médica urgente? Entonces, aumenta el número de veces que respira, ¿cierto? Se le nota entre las costillas, los espacios entre las costillas o encima de la clavícula. Se nota mucha dificultad a respirar, de hecho se oye silbar o se oye roncar cuando respira. El niño tiene fiebre que no se le controla y ya en los casos más extremos es un niño que convulsiona o un niño que expectora, que no es habitual en los niños, con moco de color, de color amarillo, verdoso o sangriento. Eso mismo llevado como en la situación del adulto, el adulto tiene mucha dificultad para respirar, tiene una fiebre que no se le ha hecho controlable durante 2 días, o sea, después de estar tratando de solucionarlo durante 2 días no lo logra resolver y la tos en vez de ir disminuyendo va aumentando.
Bueno, hablando del tema de cómo podemos nosotros tratar, cómo se debe tratar una infección respiratoria aguda, ¿en cuánto tiempo debe desaparecer una infección, doctor? ¿Cuál es el tiempo normal en que uno dice, listo, ya se trató, debí mejorar? En el caso de que sean unos síntomas muy generales, se espera que alrededor de 2 a 3 días se solucione solita. En el caso ya de tener síntomas de infección como fiebre, como la dificultad para respirar inicial, generalmente un cuadro de una infección respiratoria aguda máximo dura 14 días. Generalmente en medicina hablamos que después de 15 días hay que pensar en otras cosas. Entre esas otras cosas, la tuberculosis, el cáncer, que especialmente en los adultos son muy marcadoras. Entonces, generalmente, en promedio, las infecciones respiratorias agudas duran alrededor de 5 a 7 días. De 5 a 7 días, máximo. Digamos que eso es lo normal. Ahora que usted comentaba sobre el tema, lo conversábamos acá en este espacio de los remedios naturales para no usar la medicina tradicional. Es importante el uso o poder consumir la vitamina C, ¿cierto, doctor? ¿Qué tipo de alimentos deberíamos nosotros consumir que contengan esas vitaminas o eso que necesita el cuerpo? O sea, realmente las vitaminas se necesitan para uno poderse defender, no cuando uno ya tiene la condición. Es decir, si las personas están habituadas a comer frutas y verduras previamente, en la recomendación que hace la OMS de 5 porciones entre frutas y verduras, es posible que se puedan defender mejor de cualquier tipo de infección. Ahora, cuando yo ya tengo la infección ya está instaurada. El consumo de vitamina C no aporta mucho. O sea, es útil antes de tener una infección, porque es lo que me garantiza que mis defensas están fortalecidas. Pero después de la infección, el consumo de vitamina C no tiene una mayor utilidad. Muy bien, estoy pendiente de sus comentarios y de las opiniones de ustedes a través de Facebook Live. Siempre estoy, pendiente acá con el celular para que ustedes nos puedan hacer todas sus preguntas a través de nuestra señal en vivo. Vamos a la línea telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos. Mira, yo estoy llamando acá de Neiva Huila, mi nombre es León Santana. Quiero comentarle al doctor algo, pues imagínense que hace 20 días a mí me dio una infección respiratoria, me dio un dolor de garganta increíble que yo no podía pasar ningún alimento. Entonces, a los días me di cuenta que tenía unas placas bacterianas blancas hacia el lado del paladar y me formularon ampicilina 14 pastas. Pero yo vi que yo no mejoraba y seguía empeorando y tenía un dolor agudo como hacia el lado del cuello y me formularon una que se llama benzaticina y seguí con ese problema y aún sin embargo siento el dolor todavía y no me quita el problema de respiración, me duele como hacia el lado del pulmón. Ya fui al médico y el médico me dice que eso es normal, que solamente es un virus alérgico pues al aire, pero yo no me convenzo porque siento una punzada en la garganta y aún sin embargo pues no sé qué puede hacer, doctor. Le agradezco. Como es difícil ver tus lesiones, que quizá era lo que más nos podría ayudar a determinar qué alternativas de diagnóstico podrías tener, es importante que reconsultes. Lo que estás mencionando puede obedecer a muchas cosas, o sea, el hecho de recibir antibióticos en un cuadro de faringitis, que parece que es lo que tienes, faringitis, amigdalitis, hace pensar de que el antibiótico no te obró, entonces posiblemente estamos enfrentando otra causa y sería importante volver a consultar. Muy bien, seguimos con otra llamada con Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Muy bien, te escuchamos, Gloria. Mira, es para el doctor. Gracias, doctor. Yo tengo un mes y medio de haber llegado del exterior. Tenía 5 días antes un malestar de tos, garganta. Fui al médico allá y me dijeron que era una faringitis. Llegué aquí a Bogotá hace mes y medio en medio del frío y se me convirtió en una bronquitis. Todavía tengo tos y me da una tos muy desesperante. Yo soy persona mayor y me preocupa mucho porque los servicios de salud son muy malos y estoy en una demanda con la EPS porque no me han dado un
una cita que valga la pena. Me han tomado radiografías, pulmones que me salen bien, pero no me curan esta tos que es tan desesperante que tengo últimamente, y me estoy cuidando porque me mandaron a cuidar de los vientos. Estoy casi encerrada y nada, y no me curo. Muy bien, Gloria, gracias por comunicarse con nosotros aquí en directo. ¿Qué le podemos responder a ella sobre su caso? O sea, la televidente está contando una situación que puede ser muy común para quienes viajan, ¿no? Cuando la persona cambia de ambiente, cambia de residencia, ese cambio de residencia puede facilitar que presente nuevas condiciones de salud. Dentro de esas condiciones de salud estamos expuestos a nuevos contaminantes ambientales, a cosas que ocurren en nuestra nueva casa que no sabemos que están, como la emisión de polvo, la emisión de pequeñas partículas que pueden venir de los residuos que producimos en la misma casa, el mismo gas en algunas ocasiones nos puede ocasionar este tipo de problemas. Entonces es importante como ubicar bien qué cosas en mi entorno podrían haber cambiado mi situación de salud y tratar de mitigarlas al máximo. Muy bien, seguimos con Mercedes. Hola Mercedes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Quería preguntarle al doctor qué tan cierto es, que los niños duerman con los papás, los niños menores duerman en una cama con los papás. O sea, ¿qué consecuencias trae eso? Pues al respecto hay muchas posiciones, ¿no? Algunos psicólogos hacen la recomendación de que de alguna manera en el mecanismo natural de protección los niños deben dormir con los papás. Algunos médicos y algunos pediatras en especial no hacen esta recomendación para no generar lazos de dependencia tan fuertes. Eso de alguna manera tiene tanto de largo como de ancho. En términos de la protección de las infecciones respiratorias, pues estamos hablando de que si eso facilita que un niño menor de 6 meses reciba lactancia materna, debe dormir con los papás, eso es indudable. Si ya estamos hablando de un niño más grande, habría que reconocer si los papás tienen síntomas respiratorios y evitar que el niño duerma con ellos. Muy bien, saludo a Orly Rubitor, que nos escribe y nos pregunta a través de Facebook Live. Dice, doctor, el consumo de Algidol en 650 miligramos para la tos por flemas 3 veces al día es recomendable para adultos, se especifica. Habría que revisar, ¿no? O sea, si ya lleva más de 15 días tosiendo y que tenga expectoración, hay que pensar en otras enfermedades y es importante que se consulte inmediatamente al médico. Como lo mencionaba antes, no es un factor recomendable hacer control de la tos, porque la tos es un mecanismo de defensa. Ahora bien, si yo tengo un síntoma secundario a la tos, como pueden ser las sibilancias, que es el silbido a veces cuando respiramos, la persona puede necesitar una atención que incluya una serie de medicamentos para controlar un estado de obstrucción en las vías respiratorias. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son como esos picos de infección que hay durante el año? Siempre hay como unas épocas, unas temporadas en las que tenemos que estar como más pendientes, más pilas. Una televidente nos hacía la observación, o sea, se espera que cuando aumenten las lluvias, también a la vez aumenten los enfermos respiratorios. De hecho, en el momento en que aumentan, empiezan a aparecer. Y cuando empieza a mermar la lluvia, también hay un pico respiratorio. Entonces, generalmente en nuestro país y particularmente en Bogotá, esperamos aumentos de infecciones respiratorias agudas hacia el mes de marzo o abril lluvias 1000, ¿cierto? Alrededor de junio, julio y luego hacia septiembre, octubre. O sea, hay más o menos 3 picos respiratorios al año. Eso significa una alerta para los servicios de salud, porque muchas veces si hay un aumento de niños especialmente afectados, la capacidad hospitalaria en Bogotá particularmente, tiene una característica y es que se acomoda rápidamente para poder atender ese tipo de emergencias. Muy bien, vamos rápidamente acá también a responder las preguntas de nuestros seguidores. Jessy Mora dice, ¿es normal el dolor en el pecho cuando estás resfriado? ¿Y por qué me da gripa que me duran 3 semanas con tos seguidas y cada 2 meses? Me duelen los oídos y la garganta, me gustaría saber qué podría ser. Ok, una posibilidad, o sea, hay varias preguntas en lo que hace nuestra televidente. O sea, la primera es que las personas pueden ser susceptibles a reinfectarse, o sea, como no es un solo bicho el que causa la infección respiratoria aguda, si yo estoy en un ambiente de alto hacinamiento, en un ambiente donde haya muchas personas, como puede ser en un escenario de trabajo, un escenario de estudio, pues es fácil que me reinfecte. Entonces yo pienso que es la misma enfermedad, pero pueden perfectamente ser varios episodios. Lo segundo es que las personas pueden tener consecuencias
o segundas enfermedades a partir de las enfermedades primarias. Entonces, inicialmente tener simplemente la infección respiratoria, pero luego tener una afectación, una inflamación de los bronquios y causar bronquitis. Sí, doctor, rápidamente, por favor, rápido, que me parece una pregunta que es importantísima y no la quiero dejar de hacer. Diana García dice, estoy lactando y tengo una gripa muy fuerte, ¿qué puedo hacer para prevenir que le dé a mi bebé y qué podría tomar que no le afecte la lactancia? Importante, el lavado de manos, el uso de tapabocas y no dejar de darle leche materna a su hijo. Muy bien, doctor, gracias. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos a resolver tantas dudas. Entonces ya lo saben, como el tema de las infecciones respiratorias se transmite a través del aire, la mejor prevención se basa en no acercarse o tratar de evitar ese contacto con las personas que están afectadas, lavarse muy bien las manos y en definitiva tenemos que extremar la higiene, todas las medidas de higiene. A ustedes, como siempre, gracias. Yo me voy a hacer esta noche el caldito de pollo que me recomienda el doctor, a ver si acabo de una vez por todas con esta tos que ya tengo, ya también la estoy combatiendo. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por la sintonía, por acompañarnos y mañana nos vemos nuevamente con otro tema de interés, como siempre, aquí en directo. Feliz noche.